Ahora que en estos momentos difíciles, miles de médicos y sanitarios se han volcado en cuidar a los demás, aprendamos de ellos y cuidemos también nuestros recursos. Por eso queremos que nos ayudes a construir un futuro comprometidos con el medio ambiente y el crecimiento sostenible, en el que entre todos cuidemos de una forma más eficiente nuestra mayor fuente de energía. Porque cuidando el agua, el progreso es posible para todos. Ya hemos hecho mucho camino juntos, pero aún podemos hacer mucho más. Cuidemos nuestra agua. ¿Y las conexiones que se hacían a ese canal LP1? A través ahora de esto lo va a haber un control muy exhaustivo de todo. Con la telemetría nos va a permitir un control exhaustivo de todos los entrantes y bajantes que tenemos en el mismo, ¿no? Con sanciones, ¿no? Vamos, que los que estén regulados tendrán sanciones. Nosotros denunciamos algunos el año pasado ante la Guardia Civil. Tuvimos problemas en uno de los canales porque había extracciones que nosotros pensamos que incluso hasta con Cuba, porque era sorprendente cómo desaparecía el agua. El agua se ponía en un lugar y ya no llegaba, sobre todo para el Ayuntamiento de Fuencaliente. Este año no se está produciendo, por fortuna, pero evidentemente tenemos otro de los problemas. Un problema es, yo creo que poco a poco se va resolviendo, que es la concienciación de la gente en el ahorro. También las dotaciones adecuadas en la agricultura, fundamental, dotaciones adecuadas en la agricultura, igual que en las casas tener ese control. Eso por un lado. Y por otro, el problemita que algunos creen que el agua, que no pasa nada, ¿no? Y que pueden extraer agua y llevar agua, incluso hasta vender agua luego, con extracciones completamente irregulares del canal. Bueno, eso también lo estamos intentando controlar, cada vez menos, pero es verdad que cuando se produce una situación de mayor sequía, pues agudiza el ingenio, ¿no? Bueno, agudiza el ser demasiado listo, mejor dicho. Algunos decían por ahí que eso era el Calabazo 4.0. Pues sí, estamos bien. Bueno, seguimos con más cosas. La estación de bombeo de Alduares, ¿se ha mejorado un poquito? Sí, estamos hablando de una posibilidad de elevación de agua de en torno a casi 1000 pipas, ¿no? 900 y pico pipas. Estábamos hasta hace muy poco en 300 y poquito, 350 pipas, ya con una capacidad ya muy alta, porque no daba más la infraestructura, ¿no? Porque podíamos poner más agua, pero es que tampoco podía elevar más. Y bueno, y ahora tenemos que en cualquier momento podemos estar elevando sin problemas hasta cerca de las 1000 pipas. Por tanto, es una muy buena noticia porque es otra infraestructura que no teníamos, que tenemos ahora, que nos da seguridad. Es decir, si ahora se van a poner, porque espero, estamos negociando con 2 pozos más para poner más agua en el sistema, bueno, pues ese agua puede ir a Fuencaliente, a la zona sur, puede ir a Las Breñas, pues toda la zona de Santa Cruz de la Palma, por el norte, pero también que tenga la posibilidad de ser transportada hacia la zona del valle, no solo con esos precios razonables que hemos puesto, sino también que tengamos posibilidad real, que tengamos el agua como para trasladarla, ¿no? Vamos también a darle el espacio que se merece, pues esa puesta en marcha del EDAR de los Llanos y El Paso, con ese aporte de agua para el sistema público de agua en el Valle Aridane. Yo creo que es una cantidad importantísima. No sé si en cuánto estará, pero incluso algunos hablaban de 400, 500 pipas. Quizás un poquito menos, pero bueno, que de todas formas, es que lo que es lamentable es que a estas alturas, en la isla de La Palma no tengamos ningún sistema que nos permita utilizar las aguas residuales para el riego en la agricultura. Regenerar agua. Parece mentira. Y pasaron los años y bueno, esto es una cuestión que bueno, alguien pensaba, bueno, como hay agua, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la agua? Ojalá que tengamos muchísimas aguas y no podemos renunciar bajo ningún concepto a regenerar las aguas residuales. Y por tanto nosotros en este tiempo contratamos el proyecto, se redactó el proyecto,
fue enviado al gobierno de Canarias. Nosotros teníamos dos objetivos, la balsa del Paso y esta infraestructura para ponerla en funcionamiento, si fuera necesario, con fondos del Consejo Insular de Agua. Por fortuna no es necesario, porque hemos conseguido que el gobierno de Canarias lo asumiera a través de la empresa pública Gesplan. Ha hecho la rectificación de aquellas cuestiones que le parecían que era razonable desde el punto de vista económico para poder asumir esa obra la empresa pública. Lo va a llevar próximamente al Consejo de Gobierno de Canarias, le van a dar el visto bueno y si todo sale bien, en octubre de este año comenzarán las obras para poder utilizar, cuando finalicen esas obras, esas aguas. Yo creo que es una magnífica noticia, una muy buena noticia, que empecemos a utilizar, a reutilizar esa agua regenerada y evitar lanzarla al mar, como estamos haciéndolo en este momento. No tiene mucho sentido hacerlo de esa manera. Y bueno, es uno de los proyectos que tenemos ahí que prácticamente ya está listo, ¿no? A mí me ha hablado algún representante de las aguas, dice, pero Lucio, ¿por qué estás tú siempre preguntando por desalar agua? Eso no va. Digo, es que si va, hay que tener toda la baraja sobre la mesa. El año pasado, pues bueno, se me dijo de todo por hablar de agua, de utilizar las aguas de mar, ¿no? Desalar. Yo creo que no es una de las prioridades en este momento del Consejo Insular. Lo dije el año pasado y lo sigo diciendo ahora. Pero es cierto que, según los datos que nos van dando cada día, la recuperación de los acuíferos se está produciendo de una manera no suficiente. Las últimas lluvias tampoco fueron nada extraordinarias, no sabemos lo que va a venir, por tanto tenemos que prepararnos para lo peor, porque eso es lo adecuado, es decir, que vamos a estar en una situación de sequía semejante a las vividas en los últimos años y vamos a trabajar con esa idea, seguir trabajando con esa idea, porque no nos queda otra. Por tanto, la desalación, que algunos se echan las manos a la cabeza, bueno, es una opción que está ahí, como digo, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera, pero tiene que estar en las opciones. Tiene que estar en las opciones. Porque si nos llega a unos determinados momentos en los que el túnel de trasvase, que lo cerramos y se recuperó un poco, pero no tanto, al final tenemos que tener esa opción prevista, porque si continuamos en esta esto no es un ciclo como nos venía antes, un año seco y después 5 o 6 años de lluvia. Esto yo creo que al revés. A lo mejor nos vendrá algún año de lluvia más o menos razonable, pero muchos años sin una lluvia razonable. Por eso debemos tenerlo en cuenta. Nosotros seguimos trabajando en el proyecto de utilización de las aguas de mar, desalación en la zona de Tazacorte, y también lo he hablado con el Ayuntamiento de Fuencaliente, porque en la zona de las Cabras, puede ser una zona interesante para también poder utilizar esas aguas si fueran necesarias, y aunque no fueran necesarias, cuidado, que es un aporte más de agua que nos traemos de otro sitio, ¿no? Y además tiene energías en esa zona limpias, que es importante. Con lo cual se dan una serie de circunstancias que pueden ser interesantes, y en esa línea también estamos trabajando con el Ayuntamiento de Fuencaliente. No nos hemos olvidado de ese asunto. Es verdad que seguimos insistiendo mucho en poner más infraestructuras en funcionamiento, más instalaciones en funcionamiento que aporten pues más agua, pero no podemos olvidarnos de que esta opción debe estar siempre sobre la mesa. Otra cosa es que tengamos que mantenerla en el puesto sexto o pasar al puesto primero. Ojalá que no, pero esas opciones tienen que estar ahí. Bueno, pues eso ya depende del entrenador del equipo. Exacto. Que es usted. Exacto. Yo lo tengo claro que ahora mismo no es necesario proceder a esa desalación, pero sí es conveniente cambiar un poquito, empezar a cambiar la mentalidad, igual que con la regeneración. Yo creo que en Fuencaliente es un lugar que podríamos hacerlo conjuntamente con el Ayuntamiento y empezar ya a trabajar en esa línea, que son aportaciones, al final son aportaciones de agua que nos trae, porque el resto se queda en las galerías, o se debe quedar en las galerías, o se debe quedar en los pozos, y se quedan en los pozos. No las traemos del mar. Bueno, yo creo que ir poco a poco acompañándolos, ¿no? La cosa de los tranques y las galerías, que ahí tenemos algunos problemitas, pero bueno, vamos tirando, vamos trabajando también en esa línea, ¿no? Como estamos hablando de esa zona de ahí de Fuencaliente y está cerca la Fuente Santa, pues le voy a preguntar por la Fuente Santa.
Parece que ha habido algunos ciertos problemitas de, bueno, pues de la ubicación del centro, que Costas no quería, después se buscó otra ubicación o se ha negociado con ellos. Yo sé que no es una asignatura pendiente como es el agua de riego, porque es algo turístico. Sí. Pero bueno, pues ya que está hecha la inversión y yo la primera vez que pude acceder a la Fuente Santa fue porque usted nos invitó. Sí. Nos invitamos, además hicimos unas jornadas de puertas abiertas y la verdad que hubo una afluencia impresionante de personas que estaban interesadas en conocer pues nuestra historia y conocer esa referencia de la Fuente Santa, ¿no? Efectivamente, recuerdo cuando comenzamos con todo esto fue en el año 2014, cuando empezamos con un concurso de ideas. Yo tuve el honor de impulsar ese concurso de ideas. Al final salió una idea ganadora magnífica y que ha ido puliendo el documento con un estudio y casi un anteproyecto. Recientemente estuvimos con el arquitecto redactor hablando sobre este tema, que estuvo aquí en La Palma, y estuvimos retomando este asunto. ¿Cuál es la situación actual? La situación, efectivamente, el informe de Costas es negativo. No entienden que no cabe hacerlo ahí, a pesar de que hemos dicho por activa y por pasiva, con informes de especialistas, que la surgencia del agua tiene que estar al pie del lugar donde se haga el balneario, tiene que estar allí, no se puede trasladar, es absurdo trasladarlo, aunque algunos se planteó en aquel momento, ¿te acuerdas de llevarlo a los hoteles y llevarlo a otros sitios? No, vamos a hacerlo en ese lugar conforme a lo que durante tantos años hemos trabajado, porque se ha modificado la ley, se ha trabajado en la regulación del espacio, ¿no? Y prácticamente ahora nos queda el informe de la Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo Insular de La Palma, que espero que no haya mayor problema. Una vez que tengamos ese informe, pues lo llevaremos a aprobar, ese documento de revisión, para ya finalmente pues remitirlo a quien tiene que darnos esa autorización final, que es el Gobierno de Canarias. Consideramos que es el Gobierno de Canarias, que ya se ha manifestado favorablemente a esa ubicación, a la ubicación actual. No la hemos modificado, la misma que habíamos decidido. Además, sostenía los mismos argumentos que sostenía el Cabildo Insular de La Palma, con lo cual... En este caso, el argumento principal es histórico y etnográfico. Es allí donde estaba... Sin duda. Y además tiene las bendiciones legales para hacerlo allí. Legales, es decir, el texto refundido, antiguo texto refundido, dice con claridad que allí se ubicará un balneario, se modificó para ello, y por tanto yo creo que deben cambiar de una vez por todas esos chips, y nosotros vamos a hacerlo. Eso nosotros lo tenemos clarísimo. Ya le dijimos, de hecho, en el expediente de modificación presupuestaria que hemos hecho con cargo al remanente, que se ha aprobado en estos días, mejor dicho, que ha entrado en vigor estos días, ya está en vigor. Hemos puesto una partida cercana a 200.000 euros para redactar el proyecto definitivo, porque tenemos asumido y queremos que este año salga ya de forma definitiva el proyecto, es decir, se encargue el proyecto al arquitecto ganador de ese concurso de ideas, y él se comprometió, porque lo tiene muy avanzado, a tener un plazo corto de tiempo, para el próximo año, de una vez por todas, comenzar esas obras. No me quiero olvidar, porque antes lo tocamos así de soslayo, en las reparaciones, en lo que se ha hecho en el túnel de trasvase. Bueno, pues se ha adecuado, se ha mejorado, y a la vez le quiero hacer una pregunta. Parece que no ha quedado en nada esa denuncia pública que se hablaba sobre la falta de salubridad del agua de extracción del túnel de trasvase, que a mí me pareció muy grave, ¿no? A mí me pareció tremendamente grave, ¿no? Porque la noticia no es correcta. Y además se sabe. Vamos a ver, tú puedes tener algún problema en un determinado momento, después lo explico, pero puedes tener un problema en un determinado momento con ese agua. Ese agua luego recibe el tratamiento en los distintos depósitos municipales. Ese agua, esté en las condiciones que esté, tiene que pasar por los depósitos municipales, colorarlas, tratarlas adecuadamente para el consumo humano. Y decir eso es decir que los ayuntamientos no están haciendo sus deberes. Decir eso es decir que los técnicos que controlan esos depósitos municipales no saben hacer las cosas bien, que no las hacen, que hay una dejadez. ¿Dónde estamos? Por Dios, no se puede decir eso es de esa manera, que el agua de consumo está en un estado lamentable, incluso con heces, como se decía
en esa información. Eso no es cierto y lo saben. Y además lanzar eso a la opinión pública nos hace un daño enorme desde el punto de vista incluso de imagen. El agua de La Palma es un agua magnífica, siempre se ha considerado en todas las islas un agua magnífica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Que puede haber un problema puntual en un determinado momento, en esas instalaciones o en otra. Claro que lo hay. Lo que hay que resolverlo. Puede aparecer un animal en un canal, pues puede haber caído, si está abierto ese canal, que hay depósitos abiertos, hay canales abiertos, puede haber caído algún animal, bueno, pues puede pasar, puede haber, muchas cosas pueden pasar. Pero la verdad es que no pasa nada al final, porque se está tratando adecuadamente el agua. Sí, una vez ya llega, por ejemplo, pongo el caso de Los Llanos, que es el que conozco porque he hecho un reportaje allí. Una vez llega el agua allí tiene que pasarse por un montón de filtros, un montón de sensores que van a determinar, pues, desde los pH, hacen analíticas continuas y tal, y cuando sale el agua de allí, sale perfectamente bien para abasto público. Evidentemente puede haber un fallo en un determinado momento en algún depósito, que se arregla, Quizás hasta lo que hacen es que suben un poco más la cantidad... A veces se la nota un poquito más de cloro. Sí, de cloro, pues bueno, pero es verdad que lo cierto es que esa noticia es falsa, y así lo dije. Eso, tal y como han transmitido, lo que han transmitido es falso. Ellos solicitaron unos informes en su momento, de cada 3 años se hacen unos análisis de esas aguas, ¿no? El último, creo recordar, ahora mismo no sé si fue el año 2019, puede ser, el anterior 2016. Y pidieron todos los informes. Esa noticia sale porque nosotros, como no puede ser de otra manera, le entregamos esos informes. Es verdad que en el año 2016 hubo un pequeño problema, que incluso se podía achacar a que la toma del agua, puede ser, pues la toma del agua no fue la correcta, o la manipulación del tubo pues no es la correcta, y puede haber algún tipo de problemas. Lo cierto es que en el 19 estaba el agua perfecta, en perfectas condiciones. Bueno, en lugar de decir, mire, pues hemos encontrado esto, ¿qué se hizo en aquel momento? Bueno, pues habría que preguntar qué se hizo en aquel momento, en el año 2016. Pero se sigue produciendo, es la pregunta. No, en el año 2019 no. Pero ese informe no lo nombra, no lo dice, no le interesa. Se basa en un informe de hace 5 años, de un análisis de hace 5 años, cuando tienes uno más reciente que le está diciendo que las aguas, sin ser tratadas, es decir, en el propio túnel de trasvase, están en perfecto estado. En perfecto estado. Hombre, por lo menos menciónalo. Ni lo mencionaron, no le interesaba. Porque cuando se busca más la polémica, el que todo está mal, el que nadie hace nada, sino nosotros, y que los sistemas, y que lo que nosotros decimos es lo que hay que hacer, y si no lo dicen, pues somos capaces de llevar estos informes, obviar uno porque no me interesa, coger el otro porque me interesa. Yo no creo que sea la mejor fórmula. Con el agua hay que ser exquisito, en el tratamiento del agua hay que ser exquisito. Cuando no utilizar el agua como arma arrojadiza, yo creo que se están equivocando aquellos que lo que buscan es el enfrentamiento permanente en todo lo relacionado con el agua, con el Consejo Insular. Algunos, cada vez menos, pero bueno, todavía hay algunos que siguen en esa línea. Nosotros no nos vamos a encontrar, nosotros estamos intentando acercar posturas. Oye, cuando tienes razón se le da razón, cuando no la tiene, no la tiene. Pero nunca podemos decir, yo creo que es una forma de entender la vida y la gestión diaria, la convivencia, de que yo soy el único que tiene la razón y los demás se equivocan en todo. Carlos, también te voy a plantear otra cosa. Tú sabes perfectamente bien que hay una Agenda 2030 donde pues se busca que pues todo sea sostenible, que se consuma lo menos posible energía fósil, que se tienda a lo que sea más ecológico, a la agroecología. Y eso hay que buscar la manera, como bien decías, con ese proyecto, por ejemplo, de aerogeneradores en Las Cabras, para el tema de la extracción o desalación del agua. Eso hay que llevarlo a cabo en todos los puntos del sistema hidráulico. El ahorro energético es necesario, no solo por economía, sino también para que sea sostenible, ¿no? Sin duda, y es uno de los elementos que tenemos que ser conscientes permanentemente, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? En general, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de abrir en 2 ocasiones unas subvenciones para autoconsumo fotovoltaica, para no depender de la energía fósil, cada vez me alegro más de que somos conscientes,
Ahora estamos hablando de más de 250 solicitudes que han se presentado recientemente para la fotovoltaica, ¿no? Para mí es incluso un acicate para seguir apostando por ayudando para que se instalen ese tipo de infraestructuras que son vitales. Bien, en el agua, en cuanto al más que el tratamiento, la extracción del agua, la elevación del agua, la conducción del agua, el transporte en definitiva, supone un gasto considerable. Hemos bajado, desde el punto de vista económico, solamente desde el punto de vista económico, se ha producido una disminución en el coste de la elevación, por ejemplo, porque se hizo por primera vez una licitación pública y por tanto se adjudicó y rebajó considerablemente desde el punto de vista económico. Es curioso porque también hemos conseguido que el 100% de la energía que se consume en el Consejo Insular de Agua provenga de energías renovables, no de aquí, que lo que la gente no entiende muchas veces, dice, no, pero ¿cómo va a ser eso? De aquí no hay, sino obligas a la empresa que te está prestando el servicio a que te certifique vía ministerio, te certifique que en algún punto de España se está generando energía suficiente para considerar la energía renovable. Yo creo que es un paso. ¿Sobrante ya? Exactamente. Te obliga, el contrato que tú firmas obliga a que efectivamente esa generación de energía se está produciendo por energías limpias en algún punto, en otro punto. Y lo tienes que certificar y acreditar ante el ministerio. Si se fuera haciendo todo eso siempre, al final estarías obligando a todas las empresas que se presentan a estos concursos a que generen energías limpias en el lugar que fuera. Y poco a poco se estaría eliminando, sin duda alguna, las energías fósiles, digamos así. Pero es verdad, como te decía, nos queda todavía mucho que trabajar. Nosotros tenemos esta propuesta para Fuencaliente. Tenemos otra propuesta ahora mismo que estamos poniendo en marcha, que es la elevación de Aduares, que vamos a cubrir todos los depósitos que se encuentran en esa zona con fotovoltaica para generar ahí mismo in situ esa electricidad que nos ayude a disminuir el coste que supone, si es posible al 100%, si no es posible por las dimensiones que tenemos en el lugar, pues tendremos que ajustarnos un poquito, pero siempre será bienvenida esas inversiones. Y esa línea es la que queremos ir transmitiendo en todas y cada una de nuestras infraestructuras en la medida de las posibilidades. Poco a poco ir cambiando esa mentalidad de dejar esas energías fósiles y pasar a utilizar energía que venga que se considere limpia, ¿no? Y ya por último, Carlos, es importante lo que se ha hecho por parte de la Consejería de Agricultura, del Cabildo Insular, usted lo nombraba antes también, con esos datos que se aportan semanalmente de agua de riego, es decir, para aguacates, para plátanos, es decir, cuánto tienes que regar. La petición que me hacía un agricultor esta mañana mismo, dice, porque me digo, mira, es que voy a entrevistar a Carlos Cabrera, dice, bueno, pues él no es el responsable directo, pero por lo menos se lo comenten. Que se pongan de acuerdo, por el informe que da el ISIA, que lo da para Canarias, lo que da el Cabildo de La Palma, porque a veces quizás dice uno que tiene que regar más o regar menos. Lo que sí está claro es que si tú te llevas por eso, al final se ahorra agua. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque eso es muy importante, porque mucha gente o algunas personas piensan que, primero, como si tengo agua, oye, tengo agua. Entonces, pues si tengo agua no pasa absolutamente nada, por tanto la puedo utilizar y no pasa absolutamente nada. Y por tanto puedo regar más de lo que necesita esa planta. Bueno, yo creo que es una visión completamente errónea del sistema. Se están dando, efectivamente creo que es conveniente que las recomendaciones que se estén dando coincidan, es verdad, parece razonable, pero lo que está claro es que con las dotaciones que se están lanzando desde Agricultura y con que ya han tenido en práctica los plataneros, fundamentalmente los plataneros, se han dado cuenta que no pasa absolutamente nada, que no pasa nada, que con esas dotaciones la calidad del plátano sigue siendo exquisita, la cantidad de plátano sigue estando ahí y por tanto no tenemos que estar gastando más agua de la necesaria. A ver si nos metemos en la cabeza eso. Y ahorro económico y para el propio agricultor. Por lo tanto,
poco a poco, yo creo que eso es otro de los temas que tenemos que ir calando poco a poco en toda la sociedad y sobre todo en las personas que están trabajando en ese sector. A mí me exigen, a nosotros nos exigen, las redes en perfecto estado. Las redes de transporte no pueden perder agua. Ustedes tienen que, por todos los medios, que el agua que salga de la balsa de Barlovento llegue en un porcentaje razonable, hombre, siempre habrá alguna merma, pero en un porcentaje razonable a cualquier punto de la isla. Nosotros, agricultores, nos comprometemos a utilizar unas dotaciones adecuadas para regar y que, por tanto, en ese compromiso estamos ahorrando en el transporte, no gastando agua inútilmente, pero también a la hora, el sector primario está, una vez más, colaborando en que se esté utilizando el agua justa, la necesaria. Y si todo eso funciona, sin duda alguna, será mucho mejor para todos. Pues Carlos, pues ha llegado el momento de terminar. Seguiremos hablando porque el tema del agua es apasionante y en la isla de La Palma mucho más. Y muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahora que en estos momentos difíciles, miles de médicos y sanitarios se han volcado en cuidar a los demás, aprendamos de ellos y cuidemos también nuestros recursos. Por eso queremos que nos ayudes a construir un futuro comprometidos con el medio ambiente y el crecimiento sostenible, en el que entre todos cuidemos de una forma más eficiente nuestra mayor fuente de energía. Porque cuidando el agua, el progreso es posible para todos. Ya hemos hecho mucho camino juntos, pero aún podemos hacer mucho más. Cuidemos nuestra agua.